Capítulo 110. Un mal día para ser griego. De su espalda brotaron unas alas blancas y brillantes, marcadas con un extraño símbolo. En su mano sostenía una hoja tan afilada que parecía capaz de cortar el espacio mismo. Activé mi capacidad de evaluación instintivamente. Divino General Mahoraga. Título: Guardián Divino Adaptativo, 10ª sombra del cielo. Raza: Super Shikigami Angélico. Nivel de poder: 17.900. Clase máxima. Mi método, el del ritual de invocación, lo había cambiado todo. La rueda sobre su cabeza, parecida a un halo, empezó a girar lentamente, y el rostro enmascarado de Mahoraga se inclinó hacia mí. Sin palabras. No había pensamiento alguno en su cabeza, ni ningún otro proceso de pensamiento mientras yo entraba en su mirada. Simplemente un movimiento explosivo inmediato. La distancia se acortó en un instante. Antes incluso de que pudiera activar mi Rinnegan, su hoja ya estaba cortando el espacio que ocupaba. Me aparté con fluidez y disminuí mi peso, dejándome caer por debajo del ataque aún más rápido. La hoja pasó por encima de mí con un silbido. Desperté una ráfaga de viento y me alejé de ella. Mahoraga seguía mis movimientos a la perfección. Esas cuencas vacías bajo la máscara me seguían con una precisión inquietante. Se lanzó hacia adelante de nuevo, impulsada por sus alas a una velocidad aterradora. La hoja se abalanzó con un tajo horizontal. Antes de que pudiera alcanzarme, mi propia espada apareció en mi mano y se alzó en un instante para bloquear el poderoso golpe. El impacto tuvo una fuerza sorprendente y me hizo deslizarme hacia atrás, dejando surcos en la tierra con los pies. Mahoraga intensificó aún más el ataque. Su manejo de la espada era preciso y devastador. Cada golpe era medido, controlado. Nada de movimientos bruscos, sino cortes calculados diseñados para matar. Mi espada los bloqueó todos, por muy rápidos que fueran. Nos encontramos ante una furia que incluso a mí me conmovió. Esquivé un tajo vertical y contraataqué con un golpe de palma envuelto en luz sagrada. El impacto luminoso conectó de lleno con el pecho de Mahoraga, y la energía sagrada detonó al instante. El Shikigami retrocedió con un estruendo por la fuerza del impacto, con la piel ardiendo. La luz le quemaba la piel y sus quemaduras palpitaban de agonía. Eso quedaba claro por sus gruñidos inhumanos. Justo cuando parecía que iba a atravesar al Shikigami, la rueda sobre su cabeza giró y el halo chispeó con poder. Cuando la luz se desvaneció, volvió a su posición normal. La luz abrasadora, que había sido concebida como un golpe mortal por sorpresa, se extinguió. Sentí el cambio de inmediato. La energía sagrada que debería haber penetrado hasta su mismo núcleo causó mucho menos daño del esperado. Así pues, esa era su adaptación en acción. ¿Cuánto tiempo llevaría descargar esas habilidades de Mahoraga? Su enorme potencial era desconcertante. Entrecerré los ojos y decidí probar algo nuevo. Inmensas cantidades de chakra brotaron de mis espirales, y un enorme pozo de gravedad surgió repentinamente sobre Mahoraga, aumentando su poder progresivamente. Su rueda giró y su cuerpo creció un poco más. Observándolo atentamente, vi cómo su cuerpo se detenía y se doblaba, afectado por la gravedad, hasta que comenzó a elevarse y a resistir activamente las paredes de la gravedad con mayor facilidad, de modo que cada segundo que pasaba le facilitaba aún más el movimiento. ¡Ay! Así que no era infalible, pero también se estaba adaptando al nivel de poder a un ritmo sencillamente monstruoso. Me impulsé desde el suelo, la encarnación de la luz transformó mi cuerpo en una ráfaga de energía y ataqué a Mahoraga desde múltiples ángulos. Cada una de mis partes atacó al Shikigami desde distintos puntos. La espada de Mahoraga se movía en un círculo perfecto, dejando tras de sí una estela de energía sagrada. Atravesó toda ilusión sin titubear, encontrando mi verdadero ser al instante. Bloqueé el contraataque con una barrera de fuerza gravitacional erigida con calma que repelió la espada. La hoja casi me alcanzó, pero se detuvo a escasos centímetros. Mi mano se abalanzó sobre su pecho, asestándole un potente puñetazo que lo lanzó hacia atrás, pero no sin que antes mi espada lo atravesara, abriendo un profundo corte en su torso.
La sangre salpicó justo cuando salió despedido, sus enormes brazos se clavaron en el suelo y la rueda volvió a hacer clic. La enorme herida y el hematoma que se formaba rápidamente tras el golpe empezaron a desvanecerse en una asombrosa muestra de regeneración. Sin perder un instante, se lanzó hacia mí. Otro tajo, seguido de un crujido ensordecedor. Mi espada centelleaba mientras combinaba los ataques, intentando que mi patrón de ataque fuera lo más aleatorio posible. La herida se cerró rápidamente y noté que el daño era menor que la última vez, mientras que mi puñetazo dejó un moretón menor que se desvaneció aún más sobre su piel pálida y cenicienta. Sin inmutarse, el Shikigami clavó la pata en el suelo y lanzó un poderoso golpe imbuido de energía maldita. Una onda de luz recorrió su enorme brazo justo en el punto de impacto, liberando una explosión luminosa que habría causado bastante daño y, si la luz no me hubiera bañado inútilmente. La energía maldita, como era de esperar, eludió mi inmunidad al daño físico puro, obligándome a bloquear correctamente. Pero eso no sirvió de mucho, ya que contraataqué con una potente patada que impactó de lleno en su torso. Su regeneración no esperó. Su estadística de vitalidad era altísima o su regeneración era increíblemente poderosa. Así era luchar contra mí. Para ser justos, aún no estaba dando todo de mí. La emoción del combate me estaba dominando. Mahoraga se abalanzó sobre mí, con la espada extendida y lista para intentar hacerme pedazos. Cadenas desgarradas, ajenas a la realidad, intentaron enroscarse a su alrededor. La rueda giró. Una luz dorada brotó del cuerpo de Mahoraga. Mis cadenas resistieron 3 segundos antes de romperse. Contraataqué, canalizando la luz a través de mi mano, y con un devastador golpe de palma en su torso, logré dañar seriamente sus órganos internos. La energía lumínica detonó, creando un cráter en el suelo bajo nuestros pies. Mahoraga retrocedió, pero se mantuvo en pie, y las heridas le quemaron profundamente la piel. Lo que normalmente habría sido una cantidad masiva de daños terminó siendo una lesión menor, ya que su cuerpo comenzó a regenerarse rápidamente. Una vez más. Me temblaron las cejas. Muy bien, dije, aumentando la cantidad de poder que llegaba a la superficie de mi piel. Veamos si te adaptas a esto. Supongo que esta era una oportunidad tan buena como cualquier otra. Alcé una mano, y la magia angélica fluyó hacia afuera en una ola de fuerza opresiva. Anatema. La realidad se distorsionó alrededor de Mahoraga. La maldición divina se apoderó de él, marcando al Shikigami como rechazado y creando una zona de decadencia y presión sobrenatural a su alrededor. El aire mismo se volvió hostil, oprimiendo a Mahoraga desde todos los lados. Los movimientos del Shikigami se ralentizaron. Me di cuenta, con creciente interés, de que la maldición de Anatema no estaba perdiendo fuerza sobre él. Sin duda, interesante. Que no se adapta a la divinidad. Qué lástima, pero tiene sentido. Está bien. Basta de juegos. Mi poderío se desató por completo, irrumpiendo con fuerza y arrasando con todo a mi alrededor. Un aura de energía pura me envolvió como una segunda piel, formando espirales con látigos azules. Mis alas se extendieron por el suelo y un halo de luz se arremolinó sobre mí. La espada de Mahoraga se alzó para encontrarse con la mía. Las dos armas colisionaron, fusionando energías sagradas y malditas. La onda expansiva arrasó con todo en un radio de 100 metros. El área a nuestro alrededor se estremeció, tensándose bajo la presión. Entonces la luz maldita de Vesper se encendió y encontró la oportunidad. Mi hoja se clavó profundamente en el hombro de Mahoraga, atravesando su tenaz carne. La luz maldita inundó las heridas de la criatura maldita, extendiéndose como veneno. Su regeneración luchó contra ello y la rueda de Mahoraga giró rápidamente. No me detuve ahí. Giré la hoja y canalicé a través de ella un torrente de energía solar. Danza del dios del fuego. Una explosión de luz y llamas surgió del interior del cuerpo de Mahoraga. El Shikigami salió disparado hacia arriba, con el brazo izquierdo arrancado y la mitad del torso carbonizada, emanando una luz dorada en lugar de sangre. Aún así, su regeneración demostró ser una habilidad letal.
Una poderosa lanza de luz que se formó en el cielo cayó abruptamente, una explosión de luz ensordecedora que consumió todo en la barrera. Lo único que impidió que la traspasara fue... Por eso me sorprendió de verdad cuando una hoja atravesó la luz e intentó decapitarme. La hoja de Mauraga, que antes había sido puramente sagrada, empezó a brillar con oscuridad. Energía maldita envolvió la luz sagrada, creando la misma fusión que yo acababa de usar contra ella. Y incluso imitó esto. Su cuerpo estaba destrozado, por decirlo de alguna manera, y el hecho de que aún pudiera moverse era un milagro. Su aspecto, hasta cierto punto agradable a la vista, había sido reemplazado por un monstruo de carne quemada. No era el mismo tipo de energía maldita, pero definitivamente era una variante. Apoyé la palma de mi mano contra su pecho. El aire, ya de por sí enrarecido, que rodeaba mi mano se volvió aún más volátil. Obviamente, no se trató de un simple toque. Luz, energía sagrada, viento, gravedad, todo ello estalló en una explosión cataclísmica que habría arrasado el bosque circundante en un radio de 1 milla de no ser por la barrera. Cuando finalmente se desvaneció la luz, me encontraba en el centro de un cráter perfectamente esférico. El bosque tras la barrera había desaparecido por completo, y el suelo se había vuelto cristalino por el calor. A mis pies yacía la rueda de Mauraga, agrietada y rota, con la luz dorada desvaneciéndose de su superficie. El Shikigami en sí había sido aniquilado más allá de cualquier posibilidad de regeneración. Me quedé mirando el volante durante un largo rato, y me sorprendí sonriendo. Mis reservas estaban bien, pero obligarme a usar mi máximo potencial, incluso estando en el límite inferior de la clase Dios, fue una hazaña increíble. Era más bien una clase pseudo-dios en términos de poder personalizado. Contra seres menos versátiles que yo, estoy seguro de que puede derrotar a un dios menor. Su capacidad destructiva no era tan impresionante, pero en batalla probablemente mataría a cualquiera de un nivel de poder similar. Observé cómo la rueda rota se disolvía en motas de luz. Estas ascendieron en remolino, formando un patrón en el aire antes de fluir hacia mi pecho. La conexión se solidificó al instante. El juicio había concluido. Se adquirió otro recurso útil para el cielo. El hecho de que hubiera mutado de alguna manera debido a mi poder angelical fue solo una ventaja adicional. Fue entonces cuando un estruendo llegó a mis oídos, haciéndome alzar la vista confundido. Abrí mucho los ojos y enseguida me di cuenta de lo que ocurría. Azrael estaba atacando mi barrera. El ángel de la muerte se movía con una rapidez vertiginosa, sus puños envueltos en energía negra y plateada mientras golpeaba la cúpula dorada. Cada impacto generaba ondas en su superficie y pude ver la genuina preocupación en su expresión, normalmente fría. Sus ojos estaban muy abiertos, casi frenéticos. Maldita sea. Eso es lo que estaba escuchando. ¿Cómo se enteró? Me sorprendió aún más que la barrera no se hubiera roto. También me sentí aliviado. No pensaba perder un activo como Mauraga solo porque uno de mis ángeles se percatara de mi escapada secreta. Sin embargo, pude percibir incertidumbre en sus movimientos. Probablemente se había dado cuenta de que yo misma había puesto la barrera, pero seguía sin poder evitar intentar atravesarla. Si hubiera desatado todo su poder, probablemente habría alertado a todos en el cielo y la subdimensión. Eso habría sido muy vergonzoso. Disipé rápidamente la barrera, lanzando una mirada de disculpa a los 2 enormes árboles en la lejanía. La cúpula dorada se hizo añicos como el cristal y Azrael desapareció de mi vista. La única razón por la que supe que seguía aquí fue porque lo sentí cuando se abalanzó sobre mí, rodeándome con sus brazos en un abrazo desesperado que nos hizo caer a ambos al suelo. Solté un suspiro resignado. Esto era justo lo que quería evitar. ¿Cómo había podido sentirme? Dado que mis otros serafines no me estaban atacando, debía de tener algo que ver con las habilidades de Azrael. Señor mío. Yo y susurró contra mi pecho, con la voz quebrada. Te vi y no pude y... Estoy bien, Azrael dije, devolviéndole el abrazo y notando que temblaba ligeramente. Me sorprendió un poco lo mucho que le había afectado esto.
Me detuve un momento para simplemente consolarla, algo insegura ya que la normalmente fría Ángel parecía tan indiferente. Me di cuenta de dos cosas. En primer lugar, estaba sin camiseta, y mis pantalones tampoco estaban en las mejores condiciones. Mi ropa parecía haber quedado destrozada durante la pelea. En segundo lugar, vi la seriedad con la que se lo tomaba. Intenté comprender su punto de vista y, en cierto modo, tenía sentido. De repente, un ser desconocido ataca a tu señor, mientras él se encuentra solo, separado de él por una poderosa barrera. Todo esto ocurre en una zona que se suponía era el lugar más seguro. Quizás debería haber dejado que mis serafines al menos lo supieran. Pero no lo hice desde el principio porque nunca lo habrían permitido. Y no sabía si podrían matar a Mahoraga por mí. Aunque yo se lo ordenara, intervendrían al instante y se preocuparían innecesariamente. Mi plan había sido infalible. Habría desactivado las barreras y Mahoraga representara una amenaza real para mí. Lo habrían percibido de inmediato y Mahoraga se habría visto sometido al feroz ataque de varios ángeles poderosos. Si no, lucharía contra Mahoraga y lo derrotaría. Luego lo revelaría de una forma florida. Lo que probablemente me metería en un buen lío hasta que abandonara el cielo con Michael. Mis ángeles no se anduvieron con rodeos y pusieron en riesgo mi seguridad pero yo no era de los que rehuían el peligro. Azrael finalmente cambió de dirección. Retrocedió un poco, sus rasgos góticos marcados por la preocupación antes de que su expresión se suavizara, adquiriendo un tono más frío y controlado. Pero sus manos seguían sin apartarse de mis hombros. No quería asustarte y empecé a decir, pero me interrumpieron. ¿Qué ha pasado? Su voz había recuperado su habitual frialdad, pero podía percibir la ansiedad subyacente. ¿Cómo entró ese monstruo en la subdimensión? ¿Y por qué pusiste una barrera alrededor de la batalla? Y fue intencional. Estaba realizando una especie de ritual para controlar al ser que viste atacándome, respondí con sinceridad. Y para eso tuve que vencerlo por mi cuenta. Sus ojos plateados reflejaban una expresión inquisitiva, pero considerablemente menos preocupada, aunque frunció el ceño. ¿Por qué no me informaron? ¿Y dónde está Michael? ¿O alguno de mis hermanos, por cierto? No te dije a ti ni a nadie que no se preocuparan. Estaba bastante segura de poder manejarlo y, si no, tenía previsto liberar la barrera y pedir ayuda a quien estuviera cerca de inmediato, expliqué con calma. Tuve que contenerme para no estremecerme ante su mirada. Mis palabras sin duda surtieron efecto. Desafortunadamente, no el que yo deseaba. ¿Está bromeando, mi señor? Su voz se volvió aún más fría. Luchar solo contra algo tan poderoso, y además levantar una barrera tan formidable y... ¿Azrael? Tal vez estaba exagerando pero la preocupación que había sentido por la vida de él la agobiaba mucho. Ella había visto lo rápido que terminó la batalla cuando él desató todo su poder. Incluso con la impresionante capacidad del ser para desarrollar resistencia a cualquier ataque, no podía competir contra la gloria de su padre. Quizás alguno de sus nuevos hermanos serafines habría tenido más problemas si no hubieran lanzado su ataque más potente al principio, algo que ocurría raramente. Un leve temblor recorrió su cuerpo y los malos recuerdos la asaltaron una y otra vez. Aquella maldita batalla. Aquel cielo sin estrellas. El mundo quedó sumido en la oscuridad mientras el sol se ocultaba en el firmamento. Ella y sus hermanos solo pudieron aullar a los cielos ennegrecidos, mientras el cadáver de su amo se convertía en motas de luz que desaparecían en el aire. Ella detestaba esos recuerdos. Odiaba ese momento en particular más que nada. Pido disculpas por no haberte dicho a ti ni a nadie más, se disculpó Kai, despertándola de su pesadilla. Sus ojos plateados se entrecerraron. Deberías habérmelo dicho. Podría haber hecho esto por ti. Necesitaba hacerlo yo mismo. Estaba poniéndome a prueba frente a una nueva creación, dije con bastante seguridad. Entonces podría haberme quedado al lado, dijo ella, apretándolo con más fuerza. Por si acaso. Habrías intervenido un segundo después de que empezara la batalla, señaló con suavidad.
Y entonces habrías empezado a vigilarme por si acaso lo intentaba de nuevo solo. Ella quería negar sus palabras, pero era dolorosamente cierto y comprendía su punto de vista, pero simplemente no le gustaba. No se trataba de lo poderoso que fuera ni de lo remota que fuera la posibilidad de que algo saliera mal. Simplemente no podía permitir que existiera esa posibilidad. Abrió la boca para protestar con algún otro argumento, pero luego la cerró. Su expresión fluyó con algo de dolor antes de volver a una fría comprensión. Sin embargo, no lo soltó, permaneciendo cerca incluso cuando su rostro volvió a convertirse en una máscara de hielo. ¿Era necesario?, preguntó Azrael. Me he dado cuenta de tu falta de miedo al peligro, pero el cielo ya no lucha por el poder. Esto no era necesario, e incluso si lo hubiera sido, poner en riesgo al líder y estoy seguro de que ya te lo han explicado. El empoderamiento angelical había obrado maravillas para devolver al cielo a sus cimientos. La situación actual y la anterior a la llegada de Kai no se podían comparar. Así es, suspiró. Pero tenía confianza, y como pueden ver, los Shikigami se convertirán en un valioso recurso para el cielo. Y si bien somos fuertes y no somos los más fuertes, otros panteones, como el griego, se han expandido enormemente. Por muy fragmentados que estén, no quiero tener que preocuparme jamás de que grupos como ellos formen alianzas contra nosotros. Su rostro se contrajo en un gesto de comprensión forzada. Lo entiendo hasta cierto punto. ¿Pero acaso no buscamos también posibles alianzas? Aún así, decir que el cielo está estancado en su desarrollo y no es eso. Simplemente siento que debería estar haciendo más, dijo, y el corazón de ella dio un vuelco, quizá por primera vez en su vida. Mi poder personal es enorme, pero ¿qué pasó después de la muerte de Dios? El labio de Azrael tembló. Ni siquiera necesitó dar más explicaciones. El cielo se había derrumbado muy rápidamente sin su poder. Lo entiendo, dijo ella con voz grave. Por favor, avísame la próxima vez. Azrael suspiró. No te expongas a ese riesgo y permíteme colocarte una sombra por si acaso. Cuando... Su tono era suplicante y me encontré suspirando ante su actitud tan quejosa. Era la segunda vez que la veía tan emocionada. De acuerdo, acepté sin dudar. Se dejó caer con alivio, regalándome una bonita sonrisa. Sabes que no estaba en problemas, ¿verdad? Podría haber derrotado a Mahoraga en un segundo, si hubiera querido. Solo estaba jugando con él. Eso es precisamente lo que me preocupa. Debe usted tener más cuidado, mi señor. Yo y mis ángeles demasiado preocupados. Es a la vez tierno y molesto lo razonables que podéis ser a veces. ¿A dónde vas ahora?, preguntó a continuación. Claramente estaba intentando cambiar de tema, pero esta vez la dejaré pasar. Necesito ver cómo está Perky. El semidios del que te hablé, respondí con naturalidad, haciendo aparecer una túnica de mi inventario. Le dije que enviaría a alguien, pero parece que tendré que ir yo misma. Entonces te vas del cielo, aclaró. Sí. Bien. Se puso de pie y me ayudó a levantarme con ella. Voy contigo. Enarqué una ceja, pero no discutí. No le vendría mal tener a Azrael con ella, y era evidente que necesitaba que la tranquilizaran. Está bien. Le extendí la mano, haciéndola dudar por un instante. Antes de que su mano se entrelazara cálidamente con la mía. ¡Qué lascivo! Perky Jackson. Perky estaba en pleno entrenamiento con la espada cuando unas letras doradas de luz formaron un mensaje frente a él. Bueno, no delante de él. Ni donde nadie más pudiera verlo, por cierto. Fue en el reflejo de su espada donde la palabra apareció y desapareció tan rápido que casi no la vio. Por suerte, solo fue una palabra. Aún así, comprendió su significado a la perfección. Playa. Perky falló su golpe, lo que provocó una mirada del chico Ares con el que había estado entrenando. ¿Estás bien, Jackson?, preguntó. Sí, es que, recordé que tenía algo que hacer, dijo Perky bajando la espada. Tomémonos un descanso. De todos modos, le estaba dando una paliza a Perky.
Perky se dirigió hacia la playa con la mayor naturalidad posible, intentando no parecer que tenía prisa. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. Por fin. Llevaba mucho tiempo esperando. Le parecía una eternidad desde su última conversación, y Quirón no había dejado de presionarlo con la misión. Si bien Annabeth había esperado a Kai con una paciencia sorprendente, no se podía decir lo mismo del centauro. El alivio de que Kai hubiera encontrado a alguien con quien ir fue casi abrumador. Encontró a Kai de pie cerca del agua, y Perky sonrió y corrió hacia él emocionado. Notó una especie de barrera a su alrededor y supuso que era para que pasara desapercibida. Tío. Empezaba a pensar que te habías olvidado de I. Se detuvo en seco. Había una mujer de pie junto a Kai. Alta, de piel pálida pero sana, con el pelo largo y negro y rasgos que parecían esculpidos en marfil divino. Sinceramente, habría dicho que Hefesto la había creado, pero su primo divino era demasiado feo como para haber concebido semejante belleza. Perky nunca había visto a Afrodita antes, pero estaba seguro de que esta mujer sin duda estaría a su altura en cuanto a apariencia. Ella era sencillamente impresionante. La dama vestía ropas oscuras y sus ojos plateados siguieron a Perky con una intensidad que le secó la boca. El rostro de Perky se puso rojo como un tomate. Apartó la mirada de inmediato, centrándose por completo en Kai. Hola, dijo con la voz ligeramente quebrada. No sabía que venías con una chica gótica. La mujer pareció ligeramente desconcertada, pero lo miró con frialdad. Y Perky miró a Kai con desconcierto. ¿Hablaba en serio? ¿Acaso no se daba cuenta de que una diosa estaba justo a su lado? Kai sonrió levemente, notando claramente la reacción de Perky. Ah, claro, Perky, ella es Azrael. Es una de mis arcángeles. El arcángel en cuestión no sintió la necesidad de decir nada y Perky notó que su mano rodeaba la de Kai. Sus ojos plateados, que juraría que brillaron rojos por un instante, miraron a Kai con una calidez que era sensual. Dudar y... claro. Genial. Ángel. Eso es, sí. Perky ni siquiera la miró de nuevo. Así que, supongo que has encontrado a alguien que venga con nosotros, ¿no? Esperaba que no fuera ella. Perky no sabía si sería capaz de concentrarse y su historial con seres poderosos le sugería que se mantuviera alejado de esa peligrosa mujer. Kai sonrió con naturalidad. He decidido ir contigo, anunció. Perky parpadeó. Su confusión debió reflejarse en su rostro porque Kai continuó. Sé que antes dije que estaba demasiado ocupado. Ahora las cosas han cambiado. El rostro del ángel gótico, que ya era frío, se volvió aún más frío. Perky soltó una risita nerviosa. Pero ahora eres el rey del cielo, ¿verdad? ¿Cómo es que simplemente, te vas? Kai miró a Azrael, que observaba a Perky con una expresión que bien podría haber sido una mirada fulminante. O tal vez esa era simplemente su expresión. Perky no lo sabía y no estaba dispuesto a mirar el tiempo suficiente para averiguarlo. Valoraba demasiado su hombría como para participar en tales experimentos. Tengo gente de confianza que se encarga de esto, dijo Kai sencillamente. Y esta misión es importante. Además, prometí ayudar. Perky sintió un gran alivio. Eso es genial, tío. En serio. Quirón me ha estado presionando últimamente y no sabía cómo iba a lograrlo sin ti. Incluso Annabeth está de acuerdo en que aumentarás mucho nuestras posibilidades de sobrevivir. Debería estar hablando. Juraría que Azrael emanaba una presión que lo agobiaba. No hará falta, dijo Kai con expresión más seria. Primero tengo que ocuparme de algunos asuntos en el cielo. Probablemente un par de días. Luego nos veremos en el campamento mestizo como es debido. Entonces podremos planificar los detalles de la misión. Suena bien. ¿Viene Annabeth? Preguntó Kai. Sí. Estaba deseando hablar contigo, dijo Perky con una sonrisa. Me alegra volver a verla, dijo Kai con una sonrisa. Perky sonrió. Lleva un tiempo siendo tu fan, así que supongo que ella también estará contenta. Kai se rió.
Me alegra haberle causado tal impresión. Annabeth iba a matarlo. Kai hizo una pausa y pareció pensativo. De hecho, dado que esta es una misión tan peligrosa, no me siento cómodo dejándote solo y... Perky parpadeó. Seguro que estaré bien, tío, no soy débil y dudo que me pase algo de repente. Bien y... Claro, respondió Kai distraídamente. Tío, y no me tientes la suerte. Creo que ya tengo en mente un guardaespaldas adecuado, asintió Kai. Azrael miró con curiosidad. ¿Pretendes usar a esa criatura? ¿Qué? Sí, será bueno ver hasta dónde llegan mis órdenes y confío en que lo tengo bajo control, asintió Kai. Azrael rió, un sonido agradable a pesar del matiz cruel que desprendía. Buena idea, mi señor. Permita que este griego sufra, quiero decir, que disfrute de su presencia. Azrael asintió complacido. Kai lo miró fijamente sin expresión. No es un gran problema, tuve que luchar contra él para controlarlo. Ahora debería ser completamente obediente. No estarás hablando de Satanás o alguien así, ¿verdad? Preguntó Perky con vacilación. Nunca he sido religioso, pero se supone que los demonios no son para el bien de nadie, ¿o sí? Azrael se animó. He reconsiderado mi postura respecto a ti. Perky parpadeó. ¿Acaso todas las mujeres góticas eran más propensas al racismo? No te preocupes por ella, estarás bien. Es solo una criatura nueva. Tiene un aspecto un poco extraño. Si ataca, reza y la desinvocaré, dijo Kai con tranquilidad. Sí. Mahoraga llamó Kai. Las sombras se arremolinaron alrededor de Kai. ¡Oh, Dios mío! Una criatura enorme salió de ella. No era particularmente fea, pero sí tenía un aspecto extraño. La bestia miró a Kai. Protege a mi amigo con tu vida y obedece sus órdenes al pie de la letra, ordenó Kai con seriedad, y vio un brillo despiadado en sus ojos. Mahoraga simplemente inclinó la cabeza. Azrael pareció relajarse junto a Kai, mirando al ser con genuino disgusto. Kai asintió y luego se giró. Una luz dorada comenzó a congregarse a su alrededor y alrededor de Azrael. «Espera, ¿te vas ahora?», preguntó Perky. «Volveré pronto. Intenta no meterte en problemas antes de entonces», comentó Kai. «¿Cuándo me meto en problemas?». Kai simplemente le lanzó una mirada. «Oye. No olvides que tú también fuiste una gran razón de mis problemas», intentó decir Perky. Sorprendentemente, Azrael asintió junto a él. La luz se intensificó y luego desaparecieron, dejando a Perky solo en la playa. La barrera se levantó un instante después. Soltó un largo suspiro, con el rostro aún caliente. ¡Qué suertudo! Debe de estar rodeado de hermosos ángeles en el cielo si no reaccionó al tenerla a su lado. Perky miró a la enorme criatura que estaba de pie junto a él. ¿Qué hago contigo? No recibió respuesta. Él suspira. Supongo que te llamaré Greg. Una vez más, ninguna reacción. ¿Cómo voy a explicarle esto a Quirón? Suspiró Perky. ¿Por qué necesitaba protección? Claro, Luke había demostrado ser un canalla, pero confiaba en sus habilidades. ¿Por qué Kai era tan raro? Cuando me senté en el trono celestial, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos mientras la interfaz del sistema cobraba vida ante mis ojos. Un día después, me encontraba realizando una tarea larga pero necesaria. Misiones de Sacred Gear. La enorme cantidad de Sacred Gears que estaban suspendidos era asombrosa. Aquellas que no habían sido asignadas, junto con la gran cantidad recuperada de los débiles, esperaban ser asignadas. No quería que se desperdiciaran, especialmente porque la mayoría de ellos habían sido puestos en éxtasis por primera vez desde su creación. Los humanos eran importantes pero el cielo en ese momento no contaba con el poder absoluto de Dios. Aunque mis ángeles estuvieran dispuestos a dejar que el ciclo natural continuara si yo lo deseaba, el cielo seguía siendo mucho más importante. Azrael permanecía de pie junto al trono, sus ojos plateados me observaban con esa intensa concentración que había desarrollado últimamente.
Desde el incidente de Mauraga, había pasado un día y ella se había quedado cerca. No es que me molestara su presencia. Era agradable y algo que empezaba a disfrutar. Realicé otra prueba de compatibilidad y analicé los resultados para encontrar buenas coincidencias. Miles de nombres, de ángeles y humanos por igual, cada uno con sus propios patrones de resonancia, estaban en la punta de mis dedos. Ya le había dedicado una hora a esto. Nada. Azrael se inclinó para mirar más de cerca. Ni una sola coincidencia, dije encogiéndome de hombros. ¿Y qué hay del semidios?, preguntó, invadiendo mi espacio personal. No es que lo necesite, considerando su crecimiento prodigioso, que solo es superado por el mío, no le serviría de nada, comenté casualmente. En vez de eso, me puse a explorar la sección de ángeles, con genuina curiosidad por ver qué encontraría. Varios nombres destacaron con puntuaciones de compatibilidad, lo que me hizo sonreír. Ahora sí, esto sí que me gusta. Con la ayuda de Azrael, encontramos numerosos ángeles con una fuerte afinidad con diversas Sacred Gears. Ninguna de nivel legendario, pero sí variantes comunes y poco comunes de gran calidad. Cada una de ellas los haría más efectivos en sus respectivos roles. Una combinación excelente con una variante de curación crepuscular. Asigné el puesto tras pensarlo un momento. Aprobado. Suriel obtiene doble crítico. También aprobado. Lumiel con reflejo nocturno. Azrael enumeró sus rangos al ritmo de mis llamadas por nombre, mostrando curiosidad, y reveló que en su mayoría eran querubines y algunos ángeles de alto rango. Escuchar tantos nombres me hizo sonreír. Incluso encontré a Raibel, el ángel que custodiaba el árbol de la vida con tanta diligencia, con un Sacred Gear menor propio. Sin que me diera cuenta, enormes cantidades de poder se arremolinaban mientras los Sacred Gears se repartían como caramelos. Percibir esos poderosos objetos moviéndose por la realidad se estaba volviendo más fácil y quizás incluso fuera del cielo. La lista continuaba. Cada Sacred Gear encontraba su lugar, cada ángel adquiría nuevas habilidades. Con suerte, no había sido un espectáculo demasiado ostentoso. Azrael observaba con silenciosa diversión. Fue a través de este ensayo esporádico de probar nombres al azar que encontré una coincidencia inesperada. Annabeth Chase. Índice de compatibilidad. 93%. Me incorporé. Esto es interesante. ¿Qué encontraste?, preguntó Azrael de inmediato. Annabeth, la chica que se une a Perky en la misión, parece tener afinidad por y aclaré, y saqué los detalles. Un Sacred Gear bastante decente. Mis ángeles se enteraron de mi época con la facción griega, y decir que no estaban contentos sería quedarse corto. Espejismo. Permite crear ilusiones y espejismos a pequeña escala. Puede confundir a los enemigos, crear imágenes falsas y manipular la percepción dentro de un radio limitado. Su poder aumenta con la inteligencia táctica y el pensamiento estratégico del usuario. No era el Sacred Gear más poderoso ni llamativo. De hecho, había llegado a comprender que no todos lo eran. Muchos eran básicos y útiles en aspectos menores, pero aún así podían considerarse habilidades únicas. El hecho de que se hubieran fabricado, especialmente a tal escala, era una locura. Hija de Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia. Un Sacred Gear que recompensaba el ingenio y la aplicación táctica. La sinergia era demasiado perfecta para ser una simple coincidencia. Sé que Annabeth probablemente se sienta insegura, sobre todo por el incidente que ocurrió hace poco. Esta sería la solución perfecta para ayudarla. Leí la descripción 2 veces, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esto es literalmente perfecto para ella. Annabeth era mi amiga y la había dejado un poco de lado. Este sería un buen regalo para disculparme. ¿Se lo asignarás a ella?, preguntó Azrael con curiosidad. Mi dedo se cernía sobre el botón de confirmación. Un semidios griego con un Sacred Gear y que resulta ser amigo de un ángel. Eso va a dar que hablar. Posiblemente. Atena, sobre todo, no estaría contenta. Consideré las implicaciones.
Los Sacred Gears son mi dominio, pero sí ha estado vigilando a su hija y... dudo que importe. Ya estás reclutando a varios dioses, señaló Azrael con una leve sonrisa. Si arman lío, con gusto me ocuparé de ellos. No será necesario. Si bien preferiría no iniciar otra guerra, dudo que lleguemos a eso. En el peor de los casos, diremos que se manifestó de forma natural. Algunos Sacred Gears se activan más tarde en la vida, ¿y qué van a hacer? ¿Quejarse de que uno de ellos haya obtenido nuevos poderes? Azrael rió levemente, sus ojos plateados brillando de alegría. Seguro que los griegos encontrarían algún motivo para disgustarse, aunque parecen creer que el cielo sigue en todo su esplendor, incluso con sus sospechas. Así que probablemente se abstendrán de llorar demasiado, dijo Azrael, apoyándose en mí con el brazo. En cualquier caso, Annabeth se ha vuelto mucho más útil y segura. Eso justifica el quebradero de cabeza político. En algún lugar del campamento mestizo, la hija de Atenea acababa de obtener los poderes de espejismo. Me preguntaba cuánto tiempo le llevaría comprenderlos. Creo que ya he terminado, dije con un suspiro, levantándome. ¿Qué piensas hacer a continuación? Preguntó Azrael con un tono de ansiedad. Planeo investigar al dios de la guerra que tengo prisionero para hacerle algunas pruebas. Imagino que un dios tiene mucho que ofrecer con todas esas poderosas habilidades de las que tanto les gusta presumir, comenté, pensando en las puertas de la dimensión espejo. Su expresión cambió ligeramente. Sabía perfectamente a qué me refería. Le extendí la mano con complicidad y ella la tomó de inmediato con una mirada de satisfacción. La acerqué un poco más, lo suficiente para que nuestras respiraciones se rozaran, y nos teletransportamos en un destello de luz. La prisión de madera se materializó frente a nosotros. El lugar fortificado, construido con mocutón, resplandecía con vetas de poder divino. Nuestros pies tocaron la suave hierba, y a lo lejos se divisaba la pequeña casa que solía ser el estudio de Dios. Azrael miró a su alrededor con una sonrisa melancólica. La prisión que yo había construido fue reforzada naturalmente por Rafael. Lamentablemente, construir una prisión digna de contener el poder de una entidad de clase divina no fue tarea fácil. Una tarea especialmente difícil, considerando que se trataba de Ares, el dios de la guerra, a quien intentábamos encerrar. Abrí la puerta y vi cómo Ares sacudía la cabeza y nos miraba con furia pura. ¿Ya has vuelto? Su voz denotaba fastidio. ¿Has venido a admirar tu obra? En realidad, sí. Me acerqué al dios atado. Ares simplemente resopló y apartó la mirada con aburrimiento. ¿Por qué me habéis buscado? No tengo más información y dudo que hayáis permitido que mi familia os presione para que me liberéis, dijo Ares, aparentemente serio. Estoy aquí para ponerte a tu servicio. Entrecerró los ojos. ¿Qué? Solté una risita. ¿No creías que habías terminado? Ares me miró fijamente a los ojos. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me escape si no te controlo? No, no exactamente, dije con naturalidad. Saqué un dispositivo de mi inventario. Runas angélicas cubrían su superficie, entrelazadas con componentes mecánicos. Lo diseñé específicamente para este propósito. Un redireccionador de energía divina. Con suerte, vincularlo con Ares ayudaría a potenciar las runas de su propia prisión. Ese era simplemente uno de los usos que tenía previstos para él. «Vas a hacer una batería», anuncié. Ares se quedó mirando. Luego se rió, con una risa áspera y burlona. «¿Una batería? ¿Ese es tu gran plan? Soy el dios de la guerra, no un cualquiera y... vas a proporcionar energía divina para mis planes», continué, ignorando su arrebato. «Empezando por mi espada, y luego te usaré para alimentar tu propia célula hasta que encontremos la forma de conectarte a las barreras que ayudaste a desactivar con tanta crueldad». Desenvainé Vesper. La hoja zumbó, respondiendo a la presencia divina cercana. La risa de Ares se apagó. «No puedes obligar a un dios a...» «Puedo», dije mientras abría la celda con un pensamiento. «Y lo haré. A menos que prefieras pudrirte aquí durante siglos mientras decido qué más hacer contigo».
Un silencio se extendió entre nosotros. O bien le mostré el dispositivo, puedes cooperar, canalizar tu energía voluntariamente. Hazlo rápido e indoloro. ¿Sabes qué? También te daré algunos beneficios. ¿Y si me niego? Hazlo, le desafié. ¿Qué? Preguntó Ares lentamente. No parecía intimidado, pero sí claramente nervioso. Dame una razón, dije encogiéndome de hombros, aunque seguía observando atentamente a Azrael. No quería que se pusiera nerviosa. Pero para mi sorpresa, me miraba fijamente, mordiéndose ligeramente el labio. Al menos a ella no le molestaba. Haz lo peor que puedas, dijo Ares con desdén. Bien, asentí, clavando mi espada directamente en su pierna y teniendo cuidado de no golpear nada importante. Apretó los dientes, pero soportó el dolor en silencio. ¿Eso es todo? No, dije, dejando que mi espada se bañara en el licor de los dioses. La puerta principal en la dimensión del espejo me había mostrado que la sangre de un dios era especial. Podía usarse para algo más que ser un líquido coloreado que determinaba la proximidad del oponente al cubo. Azrael se movió a mi lado y coloqué el dispositivo en el punto donde su energía estaba siendo aprisionada con mayor intensidad. Ares frunció el ceño, moviendo el cuerpo y tratando de moverse a través de sus ataduras. Su energía divina se concentró en una zona determinada junto con las runas de Mokutón y Rafael. Mokutón había demostrado ser muy bueno canalizando energías y, como tal, era extremadamente eficaz para aprisionar seres que normalmente serían demasiado poderosos. Ares fulminó con la mirada, pero aún así comenzó a canalizar su divinidad. La energía carmesí fluyó de él hacia el dispositivo, mezclándose con la luz dorada. El convertidor zumbó, procesando la esencia divina en bruto. Vesper bebió la sangre y la energía del dios con una avidez sin igual. Sentí como la hoja se transformaba, expandiéndose ligeramente y adquiriendo un nuevo tono, aunque solo fuera por un instante. Por suerte, la energía angelical que emanaba de la hoja no se opuso a los cambios. El mitril que servía de núcleo principal era capaz de mediar entre la oscuridad, la luz y las energías divinas. Sin duda, era una solución pequeña para un gran problema, pero debería ser factible para el metal. Investigaré algunas mejoras con Rafael más adelante. Después de varios minutos, retiré la hoja. Una nueva y singular marca cubría el metal. La espada se sentía diferente. Más afilada, y más sedienta de sangre. Activé la evaluación de artefactos. Durabilidad. 76%. Nitidez. 330%. Afinidad divina. 45%. Aura del dios de la guerra, pasiva. La energía divina almacenada puede liberarse como un aura potenciadora para los aliados dentro del alcance. Otorga defensa adicional y un ligero aumento de poder. Alcé las cejas. La espada había desarrollado una nueva habilidad, que solo puedo asociar con la guerra, y su filo también había aumentado notablemente. Una habilidad pasiva real, no solo estadísticas mejoradas. Interesante, murmuré. El poder divino mezclado con la sangre divina había creado algo inestable pero poderoso. Me preguntaba si esto afectaría al orbe de habilidad única que había incrustado en la espada meses atrás. Esa recompensa por defender el cielo. La espada había estado desarrollando algo lentamente. ¿Aceleraría la energía divina ese proceso o interferiría con él? ¿Hemos terminado?, preguntó Ares con los dientes apretados. Azrael lo miraba con desdén. Bueno, nunca cooperaste conmigo. Creo que eso merece algún tipo de castigo. Dejaré que mi hermosa asistente decida qué te mereces. Azrael pareció sorprendida por mis palabras, pero estas provocaron en su rostro una sonrisa bastante inexpresiva, si no ligeramente sádica. Hasta luego, Ares tilde. Espera. ¿Cómo es eso justo? Yo lo hice y... Me di la vuelta y salí de la habitación. Le había ofrecido un respiro. No fue mi culpa que decidiera poner a prueba mi paciencia y rechazar mi generosidad. Realmente no pude sentir nada por él. Era malvado, sin duda, y peor aún fueron sus intentos de alcanzar el cielo. Aunque debo decir que esto reveló que Azrael conoce técnicas realmente aterradoras.
Creo que nunca había escuchado esa octava. Ni siquiera sabía que fuera humanamente posible. Esa máscara de apatía que llevaba, resultaba extrañamente entrañable. Bueno, supongo que Ares es un dios. Afrodita. Afrodita permanecía de pie en la cámara vacía que había sido suya durante miles de años, mirando fijamente las pertenencias a medio empacar esparcidas por diversas superficies. Aparte de algunos objetos sagrados y reliquias que había creado en el pasado, no tenían mucha importancia. Lo que realmente importaba era su trono y su palacio, así como su conexión con el Olimpo conceptual existente. Abandonando el Olimpo. La idea aún le parecía irreal, incluso mientras la convertía en realidad poco a poco. De verdad lo estaba haciendo. Cambiando de panteón por primera vez en su vida, cambiando de lealtad por amor. Quizás era la mejor razón para alguien como ella, alguien que no había tenido mucho amor a pesar de ser la diosa del amor. Ya lo sentía. Más poder llegaba a ella. Nuevas habilidades se manifestaban, una conexión más profunda con su dominio principal. Ella realmente había intentado enamorarse y casi lo había conseguido con Adonis. En repetidas ocasiones, incluso una vez intentó pervertir el amor familiar hasta convertirlo en algo obsceno, pero nunca funcionó. Nunca pudo experimentar la caída. Eso cambió cuando conoció a un ángel desconocido pero especial. ¿Cuándo? El nombre le produjo una oleada de calidez en el pecho, mezclándose con el frío nudo de ansiedad que allí se había instalado. Tomó un espejo, una de sus posesiones más antiguas, y lo envolvió con cuidado en tela de seda. El gesto le pareció definitivo, y sus manos temblaron ligeramente. Los griegos eran inmensos. Poderoso. Tenían su propia versión de las tres grandes facciones, a las que los forasteros intentaban desesperadamente no provocar, para no desatar la ira de los tres hermanos. Los tres grandes. Zeus, Poseidón y Hades. Su poder combinado había dado forma a parte del mundo sobrenatural. A pesar de las acciones de Ares, ese poder ofrecía seguridad. Con Ares y Artemisa desaparecidos, reinaba la tensión en el Olimpo. No era catastrófica, pero sí lo suficiente como para que se abrieran las grietas. Probablemente se convertiría en un problema grave en 1 o 2 décadas. Quizás antes, si alguien decidía aprovechar la ausencia del dios de la guerra. Pero eso ya no le preocupaba. O no lo sería, una vez que finalmente se marchara. No podía decir que todo hubiera sido malo. Pero todas sus posibilidades de tener una vida medianamente feliz habían sido destruidas por aquellos a quienes llamaba familia. Adonis, su único amigo, estaba muerto, para siempre. De una forma que todos los dioses temían, pero que, sin embargo, se complacían en infligir a otros. Esa breve felicidad se había corrompido hasta convertirse en una fea desesperación con su muerte. Ella suspiró. Fue realmente sorprendente cómo un solo año podía cambiarlo todo. Cómo un encuentro fortuito con un adolescente mayor había dado lugar a algo que, sin duda, se extendería ampliamente. Esto fue un asunto muy importante. Era una diosa mayor. No era común que una diosa mayor abandonara ningún panteón. Para los dioses, ni siquiera era raro. Era casi sin precedentes, al menos históricamente. Supuso que no importaba. Afrodita salió de su habitación y, además, de su palacio. Las calles privadas reservadas para los olímpicos le dieron tiempo para pensar. Afrodita. O eso creía ella. La voz fría la hizo detenerse. Un dominio que presionaba sus sentidos, un poder divino que se instalaba en el aire como si hubiera sido reprimido únicamente con la intención de sorprenderla. Se volvió lentamente para buscar a Hera. La reina del Olimpo parecía, decididamente menos amigable de lo habitual. No había otra palabra para describirlo. Hera siempre se había comportado con porte regio, pero ahora parecía esculpida a partir del concepto mismo de autoridad. Madurez de una manera que trascendía la edad. Afrodita mantuvo la voz firme, con la barbilla en alto. No podía permitirse mostrar ni un ápice de vacilación. Y, por suerte, no sentía ni una pizca de ella. No te esperaba.
ella no sería atacada. Al menos, los olímpicos eran su familia. Cualquier agravio solía dirigirse contra aquellos a quienes querían, en un sentido mortal. Claramente dijo Hera, recorriéndola con la mirada de arriba a abajo, examinando su atuendo. He oído que últimamente has hecho una afirmación bastante interesante. Tu intención de abdicar de tu trono en el Olimpo. No era una pregunta. Sí, respondió Afrodita, mirándola a los ojos. Sé valiente. Por él. Sin embargo, ya no es solo una intención. He tomado mi decisión. ¿De verdad? Atenea dijo que parecías bastante insistente. Hera dio un paso al frente con naturalidad y Afrodita tuvo que luchar contra el impulso de retroceder. La presencia de la reina llenaba el espacio como una tormenta apenas contenida. Me intriga esta decisión. ¿Qué lleva a la diosa del amor a abandonar su panteón? ¿Abandonar a su familia? Familia. La palabra conllevaba implicaciones, sutiles amenazas entretejidas en sus sílabas. No estoy abandonando a nadie, dijo Afrodita con cautela. Simplemente, estoy eligiendo un camino diferente. ¿Un camino que lleva a dónde, exactamente? Los labios de Hera se curvaron en una mueca que no llegaba a ser una sonrisa. Has presentado solicitudes para irte. Procedimientos formales, una injerencia en tu trono de poder, pero noto que no has especificado un destino. Porque si te lo cuento, encontrarás la manera de impedirlo. Estoy explorando mis opciones, dijo Afrodita. Siento que es lo mejor. Opciones, repitió Hera lentamente, saboreando la palabra. ¡Qué diplomática! ¿Y qué te ha hecho sentir que abandonar a la familia con la que has estado tanto tiempo es lo mejor? Has vivido una vida bastante decente, ¿no? Venerada por el pueblo, sabes más que algunos de tus compañeros olímpicos. Casada con Hefesto. Una breve presencia se hizo notar, solo para desvanecerse como si no quisiera tener nada que ver con esta conversación. Afrodita no pudo evitar que el fastidio se reflejara en su rostro. Constantemente sometida al intento de tu hijo de esclavizarme, un matrimonio que te rogué que no me impusieras, venerada como si no fuera más que una patrona de la lujuria. Hera pareció genuinamente sorprendida por un segundo, antes de que esa expresión se convirtiera en una máscara de diversión. Vamos, querida, mi hijo no representa ninguna amenaza, salvo para el sentido de la moda de los mortales. Y Hefesto no es ningún problema. Un matrimonio que ni siquiera te obligaron a consumar, y que incluso me permití anular a pesar de que iba en contra de mis principios matrimoniales. ¿De verdad te vas por eso? Yo creía que mi marido había intentado propasarse contigo o algo parecido. Hera parecía genuinamente divertida. Seguro que para la reina del Olimpo es fácil pasar por alto tales asuntos, pero a mí no me hacen ninguna gracia. He decidido que ya no quiero seguir viviendo así. Sé que merezco algo mejor, respondió Afrodita. Y sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué panteón estaría dispuesto a aceptarte. ¿Qué dios se arriesgaría a provocar el disgusto de Zeus ofreciéndote refugio? La temperatura pareció descender unos grados ante las palabras de la reina, pero Afrodita permaneció impasible. Afrodita intentó mantener una expresión neutral, aunque seguramente cierta hostilidad se le escapó. He cumplido con mis deberes aquí durante mucho tiempo. Estoy segura de que puedo valerme por mí misma, aunque otros panteones no vean con buenos ojos mis peticiones. Una vida de miseria sería mejor para una diosa del amor que esta mentira en la que he vivido. Hera rió levemente. No era una risa cruel ni burlona, sino un sonido más bien áspero, lleno de genuina diversión. ¿Lo eres? Hera se acercó, apartando un mechón de cabello rubio de su rostro. Los griegos no somos un panteón que uno abandona fácilmente, Afrodita. Estamos unidos por la sangre, por la historia, por un poder que precede a la mayor parte de la creación. Estos lazos no se rompen fácilmente. Sé que no es algo que se pueda hacer a la ligera, dijo Afrodita, manteniendo la voz firme gracias a su pura voluntad. Por eso estoy siguiendo los procedimientos adecuados. El proceso lleva tiempo. No pretendo ofender a nadie. El proceso, dijo Hera con una risa gélida. Sí, he oído hablar de tu proceso. Las solicitudes presentadas.
Tu conversación con Atenea. Los permisos que pides. Todo muy correcto y educado, muy bien hecho. Hizo una pausa y sus siguientes palabras denotaron una pizca de lástima. Todo muy solitario. Afrodita intentó reprimir la punzada de dolor. Mira, querida, entiendo que estés molesta. Ojalá hubieras venido a mí. Después de todo, por muy mal que lo pintes, somos una familia. Ares jamás te hizo daño, ni a propósito ni físicamente. Creo que estás exagerando, dijo Hera con un suspiro. Que una diosa, incluso tan poderosa como tú, se marche no sería bueno. Sobre todo si muchos más dioses lujuriosos vieran esa verdadera forma tuya que escondes. Afrodita reprimió un escalofrío al recordarlo. Pero las palabras de Hera cayeron en saco roto. Ares había visto esa forma. ¿Por qué no me dejas irme en paz? He tomado una decisión y hay mejores opciones para mí como diosa, respondió Afrodita. ¿Crees que encontrarás aceptación en otro lugar? Continuó Hera en voz baja. Peligrosamente baja. Sus palabras dejaron de ser conversacionales para convertirse en manipuladoras. Casi podía imaginar la imagen que Hera intentaba proyectar. ¿Crees que otro panteón te recibirá con los brazos abiertos? Te verán como lo que serás. Una forastera. Una refugiada. Alguien que abandonó a su propia gente. Afrodita apretó la mandíbula. Eso no es así. Interrumpió Hera. Estarás sola, Afrodita. Sin familia. Sin aliados que te hayan conocido durante milenios. Solo tú y esa vana esperanza que te llevó a tomar esta decisión. Las palabras hirieron más de lo que Afrodita quería admitir. Porque Hera tenía razón en algo. Abandonar el Olimpo significaba abandonar todo lo que había conocido. Sin embargo, se equivocaba. Múltiples rostros destellaron en su mente. Alas blancas y plumosas. Sonrisas amables iluminadas por halos dorados. Una joven sentada junto al fuego. Un elfo de cabello plateado preguntando sobre la divinidad. Un dragón refunfuñando sobre cierta serpiente enorme. Con cada pensamiento, la imagen que Hera estaba pintando, una vida de soledad, se desmoronaba. El golpe final llegó de la mano de un joven ángel con los ojos más bondadosos que jamás había visto. Su sonrisa era tan cálida que podía derretir los glaciares que habían congelado sus esperanzas. Yo me encargaré, dijo Afrodita, con mucha más seguridad que antes. Hera arqueó una ceja ante su recién descubierta confianza, y su autoridad pareció desvanecerse tras un instante de reflexión. Hablaremos de esto más adelante. Por ahora, te dejo que te sientes y pienses si la persona que obviamente te ha robado el corazón merece la pena, dijo Hera. Afrodita suspiró. Claro, la diosa de la familia y el matrimonio estaría al tanto de sus incipientes sentimientos. Hera no se demoró y Afrodita ni siquiera se molestó en decir algo como un adiós. Muchos cometieron un error. Pasar por alto a Hera por temor a la ira de Zeus. Pero en su opinión, Zeus era un ser mucho más simple con más poder. Eso siempre fue más fácil de manejar. Cuando Gabriel estaba haciendo pucheros. Me di cuenta porque su habitual sonrisa radiante había sido reemplazada por un sutil ceño fruncido, y no dejaba de mirarme con esos ojos expresivos. Aunque había un brillo severo y de insatisfacción en su mirada. Vas a tener cuidado, ¿verdad? Preguntó por tercera vez en 10 minutos. Sí, Gabriel. ¿Y volverás tan pronto como puedas? Sí. ¿Y no harás nada imprudente? Hice una pausa. ¿Qué significa imprudente? Kael, su voz tenía ese tono de advertencia que significaba que realmente estaba preocupada. Me incliné y la acerqué a mí, rodeándola con un brazo por la cintura. Estaré bien. Lo prometo. Se inclinó hacia mí, pero no parecía convencida. Déjame ir contigo. Suspiré. Quiero hacerlo, pero privar al cielo de su mejor y más poderoso sanador no serviría de nada, especialmente cuando Michael también va conmigo. Hablo en serio, dijo Gabriel con seriedad. Solo y permítanme ir con ustedes y con Michael. Gabriel, y no es que no quiera que vengas. Hablaba en serio.
Tener a Gabriel cerca me levantaba el ánimo en general y no podía negar que me había vuelto adicto a su belleza, tanto física como espiritual. Pero no quería ser egoísta. Sería irrazonable llevarla conmigo y haría que la aventura fuera mucho menos efectiva. En fin, puede que el cielo la necesite y no quería restarle más poder. Algunos de los serafines ya trabajaban fuera del cielo y eso iba en aumento. Gabriel frunció el ceño. ¿Y luego qué? ¿De qué sirve que el cielo crezca si no te beneficia? La miré fijamente sin expresión. Quiero decir, hay muchos aspectos en los que crece incluso sin mí. Gabriel frunció el ceño profundamente. Estaré bien. No soy débil, tengo mi nueva creación. La mirada de Gabriel se volvió gélida. La creación contra la que luchaste solo. Sí, y tengo a Michael. El poder angelical lo ha impulsado a la clase super y, con sus habilidades, probablemente sea uno de los más fuertes del mundo sobrenatural. Tal vez y todavía exista todo un reino de poder por encima de eso, y dijo Gabriel, dejando la frase en suspenso. Dudo que aparezca algún primordial en cuanto a los otros monstruos si no buscamos el peligro y lo intenté. Pero sabes que la suerte a veces se pone en tu contra. Eso, sumado a tu presencia, que atrae el caos como una polilla a la llama, suspiró Gabriel. Siento que hay fuerzas en tu contra, fuerzas que aún no puedo destruir. Y me entristece lo que el futuro te depara. Si existen fuerzas, llevan mucho tiempo intentándolo. Y esas fuerzas tendrán que enfrentarse a Miguel. Si no lo consiguieron en su último intento de destruir el cielo, difícilmente lo lograrán ahora. Intenté consolarla. Kayel y esta organización lideraban un ejército de múltiples dioses de diversos panteones. Parece enorme. Sé que lo he repetido, pero espero que comprendas mi preocupación, dijo Gabriel en voz baja. ¿No podrías al menos llevar contigo al ejército celestial? Serían honrados y estarían encantados de servir. Un ejército inmenso de ángeles con armadura dorada no pasa desapercibido, respondí secamente. Mira, es poco probable que Miguel se evapore de repente. Si llegara a suceder, sería fácil escapar. ¿Y sabes por qué sería fácil? Se inclinó hacia adelante y me besó profundamente, para luego separarse con una expresión de ligero fastidio. Porque estás pasando desapercibido. Exactamente, dije radiante. Ella soltó una risita. Simplemente ten cuidado. Siempre. Si la situación se complica demasiado, simplemente te llamaré a ti o a Azrael. Mejor aún, eso solo si no puedo escapar rápidamente, dije con voz tranquilizadora. Finalmente se relajó. Nos sentamos juntos un rato, hasta que decidimos reunirnos con los demás cerca de la mansión. Bajamos hasta donde estaban todos los demás que se encontraban en la subdimensión. Cerca de la pequeña mansión, vi a Estia sentada en el césped con Tiamat, que estaba tumbada como una gata perezosa. Azrael estaba un poco apartada, apoyada contra un árbol con los brazos cruzados. Por fin. Exclamó Tiamat. Empezábamos a pensar que os habíais perdido. O distraída, añadió Estia con una dulce sonrisa. Gabriel puso los ojos en blanco levemente, pero mantuvo su sonrisa alegre, incluso mientras no soltaba mi mano al acercarnos. Azrael me miró. Sus ojos oscuros me estudiaron. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Asentí con la cabeza. Nos sentamos todos en el césped formando un círculo informal. Se sentía normal. Como si estuviéramos pasando el rato, no sentados en la víspera de algo peligroso. ¿Y cuál es el plan? Preguntó Tiamat, arrancando la hierba. Irás, investigarás y volverás como un héroe. Algo así, dije entre risas. No pienso involucrarme demasiado, más allá de obtener información. Buen plan, dijo Azrael. Si hay peligro, regresen al cielo o, mejor aún, dejen que el ejército celestial le muestre al mundo que todavía existimos. Un poco extremo, dije, relajándome. Azrael sonrió. Estia se inclinó y me apretó el hombro. Si quieres, puedo unirme. O avisar a mi hermano. Estoy segura de que mi familia no ignorará semejante amenaza. ¿Acaso no harían exactamente eso? Comentó Tiamat riendo.
Hestia frunció el ceño. Al menos yo podría involucrarme. No es necesario y dudo que tu panteón lo permita, respondí con indiferencia. Hestia frunció el ceño pero se abstuvo de continuar. Un repentino alboroto anunció la llegada de los 12 ángeles antes de que pudiéramos verlos. Abael, Ariel, Saquiel, Tamiel, Aurel, Raziel, Naciel, Raziel, Anel, Merael, Danel y Nerael aparecieron de repente, rodeándonos inmediatamente. ¡Padre!, exclamó Abael. Estás aquí. Te echamos de menos. ¿Podemos unirnos a la búsqueda? No, dijeron las 4 mujeres al unísono. Todos pusieron mala cara, pero se tranquilizaron a nuestro alrededor, tratándonos Hestia y a mí como si fuéramos el centro de su mundo. Era un poco gracioso cómo se comportaban con nosotros. Poderosos ángeles reducidos a niños inquietos. En cierto modo, solo eran niños. Pasamos las siguientes horas simplemente conversando. Hestia contó historias sobre las locuras que habían hecho los ángeles más jóvenes. Tiamat compartió lo que había estado haciendo fuera del cielo, que al parecer consistía principalmente en viajes a su inmenso tesoro. Gabriel se limitó a escuchar, añadiendo de vez en cuando comentarios de apoyo mientras me miraba con cariño, lo que, la verdad, provocó que me sonrojara un poco. Azrael permaneció en silencio, pero pude ver la leve sonrisa en su rostro. La mano de Gabriel estaba aferrada a la mía y su anillo brillaba delicadamente con la luz que colgaba sobre nosotros en un amplio dosel de hojas doradas. Mi mente se iluminó y de repente lo recordé. Ah, sí, dije de repente. Casi lo olvido. Metí la mano en el bolsillo y saqué 2 cajitas. Dixera sonrió. ¡Oh, cielos! La miré parpadeando. Abael hizo un puchero y al igual que todos mis ángeles reunidos. Hestia, Tiamat, ambas mencionaron que querían anillos. Los ojos de Hestia se abrieron de par en par y sus mejillas se sonrojaron. Kai, no tenías que... Tiamat se limitó a mirar sin comprender. Quería hacerlo, dije mientras les entregaba las cajas. Vi que ambos querían una. Y no sería justo dejarlos fuera, ya que forman parte de mi familia técnica. Suspiré. No puedo decir que sean tan poderosos como los de Gabriel, ni que tengan tantas habilidades, pero espero que tengan un aspecto lo suficientemente bueno. Todos contienen mitril, lo que debería ayudar con la canalización de poder. Hestia se quedó sin palabras. Tiamat me miró con fervor. Gracias, Kai. Ese sí, gracias, dijo Hestia en voz baja, pero ya estaba abriendo la suya. Dentro había un anillo con una cálida piedra naranja que centelleaba. Una banda rodeaba el metal, que por lo demás era brillante, como cristales que resplandecían con una belleza que los diamantes jamás podrían soñar. Tenía una para Afrodita, pero estaba ocupada en el Olimpo. Le había ordenado a Rafael que la buscara por si acaso y ahora estaba en el cielo. Póntelos, dijo Naciel con entusiasmo. Les pusieron los anillos e inmediatamente los 12 ángeles se agolparon para mirar, emitiendo ruidos de excitación. Mitril. Me hablaste de él, es asombroso. Los metales normales son buenos para canalizar, pero necesitan una formación específica para resistir el impacto de las energías, comentó Tiamat con asombro. Este mitril parece potenciarlo de verdad con una especie de extraña mejora conceptual. Me encanta, dijo Hestia, mirando sus manos y luego, aparentemente, decidiéndose por algo. Ella se acercó a mí y yo la miré con curiosidad. Gabriel sonrió dulcemente. Entonces, para mi sorpresa y un ligero horror, sentí unos labios suaves sobre los míos. Hestia se apartó rápidamente y desvió la mirada. ¿Qué? No puedo decir que no supiera que sentía algo por mí, aunque no quisiera darlo por sentado. Además, ya me había besado antes. Lo que me preocupaba era la reacción de Gabriel ante este giro de los acontecimientos. Le lancé una rápida mirada, esperando ver ira y dolor justificados, pero todos los indicadores mostraban que Gabriel estaba casi feliz. Rafael había mencionado una vez algo sobre que las visiones del mundo sobrenatural eran diferentes pero yo pensaba que eso era más bien cosa del diablo. No era tan ingenuo como para no darme cuenta de lo que eso significaba.
¿Cómo había logrado siquiera hacer eso? Le lancé a Gabriel una mirada inquisitiva, que fue recibida con una aceptación tranquilizadora y una felicidad deslumbrante. Volví a mirar a Hestia, repentinamente tímida, y me detuve un instante a admirarla. Su rostro era hermoso, con pómulos altos y una nariz delicada que desembocaba en unos labios suaves e irresistibles, curvados en una sonrisa tímida que me aceleraba el corazón. Su cabello negro caía en suaves ondas por su espalda y parecía estar cada vez más avergonzada. Respiré hondo, con la mente a 1000 por hora. Con la extraña aceptación de Gabriel, sumada a mi propio deseo, que admito haber estado reprimiendo, no fue difícil adivinar lo que sucedió después. Me incliné hacia adelante y besé a la diosa. Fue rápido y breve, pero la acepté. Lo que hizo que su cuerpo se relajara de alivio. Le sonreí y me alegró ver que mis esfuerzos fueron recompensados con una sonrisa suya. Me quedé junto a Gabriel, quien me rodeó la espalda con sus alas nacaradas y apoyó la cabeza en mi hombro. Esta nueva dinámica me tenía muy confundido y fue entonces cuando me di cuenta de que Azrael se había quedado muy quieta. Miraba fijamente al suelo, con la mandíbula tensa. Parecía dolida. Intentas no demostrarlo, pero te duele. Azrael, dije, arqueando una ceja. Ese sí, mi señor. No pensabas que te había dejado fuera, ¿verdad? También le hice uno a Rafael. No estaba segura de si a alguien más le gustaría, y además eran bastante difíciles de hacer. Azrael se animó. Saqué una tercera caja. ¿Me has conseguido uno? Lo hizo despacio, con las manos temblando al abrirlo. Dentro había un anillo con una piedra negra con vetas plateadas, como estrellas en el cielo nocturno. Por un momento se quedó mirándolo fijamente. Entonces sonrió. Una sonrisa genuina, sincera y radiante que transformó por completo su rostro. La chica gótica, normalmente fría y reservada, parecía casi eufórica. Me encanta, dijo en voz baja, mientras se lo ponía de inmediato. Levantó la mano, admirándolo desde todos los ángulos. Es perfecto. Un momento. La voz de Abael interrumpió el momento. ¿Cómo es que ellos tienen anillos y nosotros no? ¿Sí? Ariel se cruzó de brazos. Eso no es justo. Hemos sido leales. Añadió Zaquiel. Hemos estado con ustedes más tiempo. Protestó Tamiel. Me reí. No me dijiste que querías anillos. ¿Y qué? Dijo Raziel. Todavía queremos anillos. Esto es un favoritismo descarado. Declaró Naciel. Seguro que puedo prepararte algunos. Asentí. Todos se animaron. En realidad. Sí, después de la misión sonreí. Sus sonrisas se convirtieron en pucheros. Parecían palomas tontas que intentaban, con todas sus fuerzas, hacer saber al mundo la injusticia que sufren. A pesar de eso, no eché de menos la intensa mirada de este hacia mí. Pasamos unos minutos más antes de que otra aura entrara en la subdimensión. Michael apareció al borde del claro, pero no era el Michael de siempre. Vestía una armadura de batalla completa, plateada y dorada, que parecía brillar con luz propia. Con la enorme espada al cinto, parecía un caballero salido directamente de la fantasía de un adolescente. Quería decir que parecía intimidante, pero tenía un aspecto demasiado parecido a Michael como para resultarme intimidante. «Mi señor, ¿está listo?», preguntó, casi como un cachorro emocionado por salir a pasear. De verdad necesito dejar de compararlo con un perro y creo que mis pensamientos subconscientes están influyendo en la realidad. Sí, respondí con una sonrisa, levantándome e intentando ignorar todas las miradas suplicantes. Vamos. Fin.